Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? muy bien, sí señor. ¿Usted qué tal? Agradezco. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar de Colombia te encuentras? En Yopal Casanare. Listo, súper bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Buenas Vaquero. tardes. Buenas tardes. No tengo presente si el semestre pasado me encontré con alguno de ustedes, si ya recibieron alguna vez clase conmigo. Es un gusto trabajar con ustedes hoy. Estamos en nuestra primera sesión de sociales. Eso es lo que vamos a trabajar hoy y vamos a trabajar de acuerdo al módulo. Tal vez alguien me puede confirmar si ya tuvo clase conmigo, si nos vimos el semestre pasado. Yo con usted no he No, tenido profe. clase, profe. ¿Cómo dice, señor? Digo, yo con usted no he tenido clase. Hasta ahorita Ah, estaba bueno, ahí. Sí, listo, te señor. agradezco, te agradezco. Muchas gracias. Pues, Buenas tardes. Conmigo tampoco ha tenido clases. Es la primera vez que ingreso a clases. listo, gracias, Lina, te agradezco. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos claridad que vamos a trabajar 6:05 de la tarde hasta 7:20, 7:25, que tenemos prácticamente 1 hora y media, 1 hora y 20 minutos para trabajar. ¿Estamos todos conscientes de ello? Listo, está bien. Con los pulgares arriba ya me doy por enterado. Vamos a trabajar de acuerdo al módulo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a extender aquí en mi pantalla el módulo que tenemos respectivamente para sociales. Muchas gracias a todos. Ahí estoy viendo sus pulgares arriba. Yo voy a leer el texto, voy a permanecer en cámara y lo que voy a hacer leyendo el texto es hacer los aportes y hacer los comentarios de diferencia de acuerdo a lo que les puedo aportar. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar en materia. Permítame en un segundo. Movemos la palabra y vamos a nuestra cartilla. Estoy seguro que yo tengo la cartilla abierta, pero ustedes me van a seguir viendo por cámara, me imagino. Dice, nuestro primer tema, según nuestro módulo de aprendizaje, es las revoluciones. Las revoluciones. Dice, iniciación, logros, analizar las causas y acontecimientos y consecuencias de las revoluciones presentadas a lo largo del siglo XVIII y XIX. Ya tenemos un punto. Nos vamos a restringir solo a las revoluciones que sucedieron en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Eso quiere decir que estamos hablando de los años 1700 y los años 1800, ¿ok? Analizar las principales causas que dieron inicio a la Revolución Francesa. Vean ustedes, ya tenemos una revolución que es nuestra guía, es nuestro faro. Vamos a, desde la Revolución Francesa, vamos a extendernos en el concepto de la revolución, qué son las revoluciones, el porqué de las revoluciones, cuál es su impacto social, etcétera. El siguiente logro es comprender el surgimiento de los estados nacionales en Europa durante el siglo XIX. Listo, eso es una consecuencia de la revolución, por ejemplo, o de las revoluciones, el surgimiento o el nacimiento de los estados nacionales. Y el cuarto logro de este módulo es construir el discurso de las características y relaciones del imperialismo y el colonialismo. Vuelvo y repito, construir el discurso de las características y relaciones del imperialismo y el colonialismo. Ya les explico. Unidades, historia de las revoluciones, o sea, los temas de nuestro módulo, Revolución Francesa, Estado-Nación, imperialismo y colonialismo. Muchachos, señores, señoritas, yo lo que voy a hacer es ampliar un poco la noción de lo que está ahí en el módulo. Esperaría que ustedes tengan su módulo de trabajo. Por favor, eh, de por sí es un poco complicado
por ejemplo, estudiar de esta manera puede ser un poco impersonal porque finalmente pues yo estoy impartiendo la clase, estoy ampliando la información del módulo, pero ya es de hecho una comprensión que ustedes saben que esto es en un interés relativo de ustedes mismos por atender este espacio de hoy, por ir a sus cartillas que la profesora Jenny se las envía y leer sus temas y tratar de profundizar. Ahora, si alguno ya tiene una lectura sobre el tema y tiene una pregunta, tranquilos, abran el micrófono, interrúmpame, que yo muy agradecido y muy atento les resolveré la inquietud. No teman si tienen alguna pregunta respecto a nuestros temas. Ahora, voy a hacer una introducción desde mi perspectiva antes de que entremos a trabajar el tema o tomemos el módulo. Las revoluciones. Las revoluciones pueden tener o tienen de cierta manera un impacto social, pero ya de cierta manera no trabajan de la manera transformadora que lo hicieron hace unos siglos atrás. Por ejemplo, la Revolución Francesa, por supuesto, cambió el estado de Europa y puso en dimensión algo muy interesante y por eso se comienza con la Revolución Francesa, los derechos del hombre. Es desde la Revolución Francesa que se impulsa esta nueva manera de pensar y, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es prácticamente el resultado, es una de las consecuencias de la Revolución Francesa. Luego, también el origen, como se mencionaba en los logros del Estado-Nación y de la misma democracia también, aunque no inmediatamente Europa entró en democracia, pero sí fue la Revolución Francesa un gran impulso también para esta modificación del espacio político-social de Europa. Ahora, pongámonos así en circunstancias. Estamos hablando de la Revolución Francesa año 1789, pero también debemos tener en cuenta que en 1776 habíamos ya pasado, o el continente americano había pasado por la independencia de los Estados Unidos. Allí también, de cierta manera, hubo una revolución, aunque un tanto diferente y con otras connotaciones diferentes a la Revolución Francesa. Pero fue importante, pues porque prácticamente son las 13 colonias en Estados Unidos quienes dan esa apertura y esa, digamos, esa bandera del no colonialismo. Esas 13 colonias se declararon en independencia y se quisieron alejar de ese colonialismo que estaba impuesto por Inglaterra, dominando una porción del territorio norteamericano, de lo que conocemos hoy como Estados Unidos y Canadá, y estas 13 colonias también de alguna u otra manera, aunque lo llamemos independencia, hacen su propia revolución, se liberan de la corona inglesa y pues prácticamente toman la función y además la forma de expandirse por todo el territorio norteamericano, hablando de Estados Unidos, de Canadá, de la costa oeste a la costa este o de la costa del Océano Atlántico, donde para hacer referencia geográfica nos encontramos, por ejemplo, con la Florida, Miami, New York, el estado y la isla de New York, Virginia, North Carolina, Carolina, hasta el Océano Pacífico, hasta el lado opuesto de los Estados Unidos, que ahí nos encontramos, por ejemplo, con California, nos encontramos con Texas, para mencionarles con Oregon, para mencionarles 3 de los estados que están en opuesto. ¿Listo? Entonces, en 1789, ¿qué sucede o por qué se gesta esta Revolución Francesa? De primera mano, hay una situación particular. Una revolución siempre se demanda a través de una demanda social, de una gran transformación. La sociedad, nosotros que componemos la sociedad, la humanidad que compone la sociedad, vive en un estado de crisis o hay una situación de crisis que de cierta manera impulsa o genera una transformación necesaria. En Francia, el problema y la circunstancia que venía sucediendo era una monarquía muy ostentosa, era un gasto desmedido,
También tenemos que pensar en una Francia que había pasado por unos estados de guerra precisamente en Europa o precisamente contra Inglaterra, y entonces saben ustedes que la guerra siempre desgasta, la guerra siempre toma el dinero y lo pone en función de la defensa, lo pone en función del ataque, pero ese dinero de cierta manera adolece y le hace falta a las personas del común. Dos asuntos, una Francia en recuperación y una Francia ostentosa, una monarquía, una aristocracia desmedida en gastos, desmedida en lujos, desmedida en apropiación, y entonces el pueblo comienza a darse cuenta o comienza a sentir los rigores del hambre, comienza a sentir los rigores de la escasez, y entonces viene el levantamiento. Pongámosles consideración. Una revolución es una circunstancia de levantamiento, es una circunstancia de lucha para transformar un espacio político, social y económico. Podemos encontrar, por ejemplo, la revolución industrial. En la revolución industrial, por ejemplo, más adelante y sucedida en Inglaterra, que además podría ser parte de las revoluciones del siglo XIX, en la revolución industrial no encontramos una transformación que haya requerido, por ejemplo, de un encuentro de violencia o un levantamiento que involucrara violencia. La revolución industrial se llamó como tal revolución industrial porque pasamos de un estado o de una posibilidad o de una circunstancia agrícola, campesina, de labor del campo, de labor manual, a una infraestructura industrial. Por eso se llama revolución industrial. ¿Se dan cuenta ustedes? No tiene la connotación de la Revolución Francesa, no hay en ella implícita una violencia directa, un levantamiento, pero sí una transformación. En la Revolución Industrial pasamos de un estado artesanal, agropecuario, a campesino, agrícola, a una producción establecida a nivel industrial a través del maquinismo. Quiero que tengan eso presente para que no pongamos en condición de que todas las revoluciones han demandado un levantamiento de la población y cierto grado de violencia. No. En nuestro caso, lo que estamos examinando acá sí es la Revolución Francesa, pero lo que nos interesa de la Revolución Francesa o a dónde vamos con la Revolución Francesa nosotros es su indicador de cambio y cómo gestó la mentalidad europea y cómo se comenzó a generar a través de esa Revolución Francesa una transformación social, económica y política a lo largo de Europa que por supuesto también finalmente impactó en nosotros, en América, en las nuevas colonias americanas. ¿Listo? Leamos el texto un poquitico y vayamos explicando. Ya tienen ustedes la iniciación y los logros, analizar las causas, acontecimientos y consecuencias. Analizar causas, acontecimientos y consecuencias. Siempre que ustedes vayan a pensar en un hecho histórico, por ejemplo, no importa si es de orden más de una historia más antigua colombiana, si es de una historia más contemporánea o más moderna, cualquier hecho histórico se debe revisar desde su causa, por qué se da, sus acontecimientos, qué fue lo que sucedió así, allí y sus consecuencias. Por favor, solo téngalo claro, la historia demanda analizar las causas, analizar los acontecimientos y analizar las consecuencias. Ahora, si ustedes me permiten, por ejemplo, el comentario, perdón, la situación es la siguiente. Para información de ustedes, el año pasado yo dicté humanismo. ¿Sí? Y entonces lo que quiero que pongan en consideración o a dónde voy con mi parte humanista en este sentido. Si usted es una persona, si usted es un individuo, un agente que tiene una historia familiar, que tiene una historia personal, que tiene una historia de vida, si usted es un agente histórico, si usted hace parte de la historia, usted también tiene la capacidad de analizar la vida y su vida y la historia de su vida desde sus causas, desde sus acontecimientos y desde sus consecuencias.
Usted también, como agente histórico, es capaz de hacerse un análisis. ¿Cuáles son las causas de que yo sea así? ¿Cuáles son las causas de que yo tenga esta vida? ¿Cuáles son los acontecimientos que me han llevado a vivir esta vida que tengo? ¿Y cuáles son las consecuencias que hasta el día de hoy, en este presente, en este futuro instantáneo, cuáles son las consecuencias de esa presencia histórica como agente histórico? Por favor, tengan esto presente para la vida. Como agente histórico, siempre tengan de alguna u otra manera en visión que usted es producto de unas causas, hay unas causas en su vida, hay unos acontecimientos y hay unas consecuencias. No es nada diferente a la historia de la Revolución Francesa. Somos agentes históricos. Dice el texto, la definición común y corriente de revolución incluye los conceptos de cambio, sociedad y pasado como ejes fundamentales, que encierran dinámica social, conglomerado humano y elemento tiempo, con lo cual estamos significando que estamos frente a circunstancias y hechos sociológicos, pues es el ser humano inmerso en el grupo social que adjura de su pasado y presente y toma la decisión de cambiar su futuro. Entonces, analicémoslo aquí desde el plano del texto y científicamente. Revolución, concepto de cambio, concepto de transformación. Yo también como agente histórico soy capaz de una revolución. Cada uno de ustedes es capaz de una revolución. Son agentes históricos. Y siempre, si lo pensamos detenidamente, estamos en necesidad de cambio. Tenemos anhelos, siempre estamos pensando, yo quisiera ser así, o yo quisiera que las cosas se me dieran de esta manera. Yo siempre estoy deseando, por ponerlo así. Somos capaces de revolución. Cada uno de ustedes, entendiendo la revolución como concepto de cambio, usted es un agente histórico y es capaz de una revolución. Ahora dice, incluye los conceptos de cambio y sociedad. Pues claro, porque solo es posible el cambio o la transformación dentro de la sociedad. A nivel personal, usted cambia para usted mismo. Usted dice, voy a hacer mi revolución interna y voy a cambiar para mí. Pero lo más interesante es que la dimensión, cuando cambia usted internamente y hace su revolución interna, eso se va a ver reflejado en la sociedad. Su familia, sus amigos, su grupo de interacción va a recibir, de cierta manera, el reflejo de esa revolución y ese cambio suyo. Y luego viene el concepto pasado, por supuesto, porque si miramos y revisamos la perspectiva del futuro, siempre de cierta manera estaremos obligados a girar nuestra cabeza y mirar atrás y darnos cuenta y determinar qué es lo que queremos cambiar. Siempre hay que mirar el pasado. Ahí tienen los tres conceptos: cambio, sociedad y pasado. Cambio o mi revolución, histórica o personal, sociedad, porque si cambio para mí se va a reflejar en mi grupo social, en mi familia, y pasado, porque de cierta manera lo que tengo que revisar y sobre lo que estoy trabajando es que si miro hacia atrás, hay algo que necesito que sea diferente y necesito cambiar para que sea diferente, como ejes fundamentales que encierran dinámica social, dice el texto. Luego dice conglomerado humano y el elemento tiempo. Por supuesto, toda revolución y todo cambio demanda tiempo y requiere posibilidad y necesidad del tiempo. Solo los cambios y las transformaciones se pueden dar con el tiempo. Usted decidió este año asistir a sus clases en la noche, escuchar a su tutor, a su profesor. Se dio en usted esa necesidad de mirar hacia atrás, de hacer su revolución y de cambiar. Así que este año usted dirá, bueno, voy a hacer mi ciclo 4 y el próximo semestre voy a hacer mi ciclo 5 y mi ciclo 6 y voy a hacer mi propia revolución y voy a tener ya mi título de bachiller. Ahora, lo que tiene que pensar usted es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer o cuál es el propósito de ese tiempo invertido durante este año? Luego dice, lo cual estamos significando que estamos frente a circunstancias y hechos sociológicos, pues es el ser humano inmerso en el grupo social que adjura de su pasado y presente y toma la decisión de cambiar su futuro.
Ustedes hoy aquí conmigo, escuchándome y haciendo solo una breve introducción sobre eso, que es una revolución, tanto a nivel histórico como se los estoy poniendo en la función de Coneidu como Fundación Humanista, también poniendo en circunstancia de que cada uno de ustedes es un revolucionario también o que puede ser un revolucionario. Y estando hoy aquí en la clase conmigo y con sus compañeros en la distancia, usted está siendo un revolucionario. Ahora piense qué tan buen revolucionario quiere ser y qué tanto quiere cambiar su vida. Generalmente las revoluciones se dan como respuesta a hechos o estructuras políticas, sociales o económicas, desuetas o anacrónicas. Anacrónicas quiere decir fuera de tiempo, que por tanto tienen el rechazo social mayoritario o porque poderes hegemónicos en ejercicio o advenedizos, perdón, se me fue la pantalla, o advenedizos, permítanme, atropellen derechos individuales o colectivos de los ciudadanos y de las comunidades, y estos tengan que reaccionar en proporción a las ofensas inferidas. Claro que sí, siempre hay una revolución o hay un levantamiento cuando de cierta manera hay una opresión. Y entonces eso se llama dinámica del poder. El poder nos sujeta, el poder nos condiciona, el poder nos domina. Siempre hay un poder hegemónico, hay unas personas por encima de nosotros que controlan de cierta manera ciertos aspectos de la vida, de nuestra vida, o que nos dirigen. El concepto tradicional y básico que tenemos del político en Colombia o del político corrupto en Colombia. El político corrupto en Colombia o el político en Colombia no quiere que haya revolución porque está muy conforme y muy tranquilo con su poder y en la forma como nos domina y cómo nos controla. ¿Sí? Y entonces, ese rechazo social es el que pone en juego la revolución que tiene como definición contrastar o ir en pugna en contra de ese poder hegemónico, de ese poder que abarca y que no otorga equidad ni que otorga igualdad. Las revoluciones de índole social político, económico, siempre por lo que están bregando y por lo que están avanzando es por cierto tipo de equidad o por cierto tipo de facilidad de igualación de condiciones de vida. Por ejemplo, técnicamente uno podría decir y podría ir un poco más allá. No, no todos somos iguales, no es verdad, no todos somos iguales, todos somos diferentes, pero a lo que sí tenemos derecho y en lo que sí podemos ir demandando y reclamando por la vida es en la equidad. Todos tenemos derecho a cierto trato equitativo o tenemos derechos equitativos de salud, educación o todos quisiéramos estar en una línea donde recibiéramos prácticamente lo mismo y que tuviéramos cierto tipo de calidad de vida. Y eso no es igualdad. Ni yo que me llamo Javier soy igual a Lina que está en la pantalla o a otros de mis alumnos, otros de ustedes que están en la pantalla. Somos absolutamente diferentes. César, Aleja, Lina Marcela, Carlos, Delia, todos somos diferentes, no somos iguales, pero sí estamos en la perspectiva de la justicia y de la equidad, que tuviéramos derechos y posibilidades similares, accesos similares a la salud, accesos similares a la educación, accesos similares a la participación política, por ejemplo. Sigo leyendo el texto. Se dan también las revoluciones por hechos o circunstancias del pasado remoto o del pasado próximo, según que el pretérito haya socavado o esté minando valores y principios básicos de la sociedad de que se trate, o que el presente impuesto por extraños y respeten esos mismos principios ideológicos o morales por los que se guía una sociedad. Entonces dice, se dan también revoluciones por hechos o circunstancias del pasado remoto, próximo, que haya socavado o esté minando valores y principios básicos. Déjenme pensar un ejemplo por una revolución por hechos del pasado. ¿Qué podría ser? O una no revolución. Por ejemplo,
Si ustedes son personas creyentes, católicas, que además cumplen y tienen en su ser el cumplir, digamos, con la disposición de la atención de atender la Eucaristía cada 8 días, de familiarmente siempre estar involucrados, por ejemplo, en la comunidad o en la iglesia de su barrio, de su municipio, donde ustedes estén sujetos allí, pues podría ser, digamos, una revolución en negativo si alguien pretende cambiarnos los principios de esa religión. Eso sería, por ejemplo, una revolución en negativo, que algo en este momento nos tocaran ese pasado o nos tocaran, digamos, ese acervo cultural que tenemos, esa postura, ese sentido religioso, y que alguien viniera, por ejemplo, a tocarnos esos principios o a distorsionarlos o a ponerlos en otra dimensión. Ahí hay una revolución en negativo, a ver si se me ocurre otro ejemplo que les pueda traer, pero quiero que lo pongan de la manera más simple. Si ustedes son creyentes, si se consideran católicos, pues obviamente alguien que venga a ponerle a usted otros principios o a decirle, a ponerle en condición otras movilidades de conducta respecto al aspecto religioso, usted va a decir, no, este revolucionario que este me quiere cambiar la forma de ser, me quiere cambiar la religión. Eso es una revolución, por ejemplo, en clave negativa. Recuerden ustedes, y hablando sinceramente, inclusive para los católicos, y es un poco a veces complicado, o no para todos es fácil, tener el acceso o comprender cuál es la postura sobre ser cristiano. Y a veces inclusive los católicos dicen, es que son de otra religión. ¿Me hago entender? Han escuchado cuando de pronto una persona muy católica y tradicional se refiere a los cristianos y dice, no, es que yo no soy de esa religión. Y entonces ahí es donde yo les pongo en concepto cuál es la situación de la revolución en circunstancias del pasado o con cierto tipo de anacronismo. Cuando alguien nos quiere cambiar una forma de vida y una conducta que ya tenemos implícita y que hace parte de nuestra forma de vida. ¿Listo? Acuérdense en que estoy tranquilo. Si alguien abre el micrófono y tiene algún comentario, quiere hacer una pregunta, puede hacerlo con tranquilidad. Voy a seguir leyendo. Ahora vamos a entrar en un término. Dice, la revolución política. Este párrafo va a explicar la revolución política. Dice, la revolución política es aquella que pretende reemplazar el gobierno de turno y modificar el sistema político por otro modelo que se considera más apto y adecuado a la sociedad de que se trate e ideológicamente diferente. Miren lo que pasó. Yo sé que algunos o muchos de ustedes realmente están actualizados y están atentos a la situación de nuestro país, saben respecto y estoy seguro que todos han sido, algunos de ustedes han sido votantes, han estado allí frente a la urna, han votado o para presidente o por un alcalde, por ejemplo, y entonces voy, digamos, a nuestra situación colombiana para poder entender o darle un contexto a esta revolución política. La revolución política es aquella que pretende reemplazar el gobierno de turno y modificar el sistema político por otro modelo que se considere más apto. Recuerden ustedes que en este momento en Colombia podríamos estar pensando en el primer gobierno de turno de izquierda, ¿cierto? Eso es claro, lo que significa el señor presidente Gustavo Petro y lo que significó para nosotros los colombianos y los votantes colombianos fue el primer gobierno de izquierda que podemos mencionar en nuestro país. Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué sucede allí? Nosotros, los votantes, ustedes, los que votaron, de cierta manera, hicimos o pensamos en una revolución. Dijimos, vamos a cambiar esta derecha, vamos a cambiar este sistema por un gobierno de izquierda, por un presidente que se presentó en un discurso ideológico como de izquierda, un gobierno pensado en la gente con otro tipo de perspectiva, y entonces nosotros hicimos nuestra propia revolución a través del voto y democráticamente, pero cambiamos un sistema por otro. Así que nosotros, cuando elegimos a Gustavo Petro, también hicimos una revolución. Veníamos con cuántos años de un gobierno en similaridad,
desde Álvaro Uribe Vélez II, luego tuvimos también a Santos, luego tuvimos a Duque y tuvimos unos gobiernos que más o menos estaban emplazados en cierto tipo de derecha. No sé qué le pasó a Colombia, qué nos pasó a nosotros los colombianos o qué nos pasó a nosotros los votantes, pero decidimos que íbamos a hacer una revolución y entonces, a través de nuestro voto y democráticamente, colocamos en el gobierno o dimos la posibilidad de que el gobierno fuera administrado por la izquierda o por algo que podríamos llamar la izquierda. Hicimos nuestra revolución. Quiero que lo entiendan, es a nivel de transformación, de cambio, de sociedad, de política, de economía. Que si ha salido bien o no ha salido bien, eso lo dejo a las conjeturas de ustedes. Yo no vine a hablar de política, ni a hablar si el gobierno es bueno, ha sido malo. Eso lo dejo en condición de ustedes. Aquí yo lo que estoy haciendo es poniendo en consideración qué es una revolución y cómo nosotros también en Colombia, a través de nuestro voto, hicimos una pequeña revolución. Pusimos un gobierno de izquierda por primera vez en Colombia y dejamos ese gobierno tradicional de derecha o de partidismo liberal conservador atrás. Vamos a ver qué pasa y si realmente este año, vamos a volver a elegir a otro, a una secuencia de izquierda, o nos vamos a devolver para donde estábamos. Eso lo dejo a su criterio y a ustedes como votantes. Dice, este tipo de revolución, la revolución política, lleva implícitamente involucrados los cambios filosóficos, económicos, sociales, culturales, religiosos, ambientales, etcétera, y tiene modalidades diversas según los diferentes grados y materias de transformación que se pretendan. Por supuesto, recuerden ustedes que hablando en revolución de nuestro país, no hemos tenido la suerte, se cayó la reforma laboral, venía la reforma al sistema de pensiones, la reforma a la salud, y entonces miren ustedes, nuestro gobierno de izquierda trató y dentro de su idea y dentro de su revolución estuvo cambiar esos aspectos, los cambios filosóficos, los cambios económicos, la reforma laboral, por ejemplo, los cambios sociales, la reforma al sistema de pensiones, la reforma al sistema de la salud, los cambios religiosos. Bueno, en este momento estamos en una Colombia, en un Estado de Derecho en la cual cada uno de nosotros inclusive tiene derecho a su libre credo, eso no es tan dramático. Las revoluciones ambientales, sabemos que venimos muchos años peleando con, por ejemplo, la minería ilegal. Ustedes ya saben cuál ha sido la postura de este gobierno frente a las tecnologías limpias. Ustedes saben cuál es la visión de este gobierno frente a los hidrocarburos. Ahí hay unos cambios ambientales. ¿Listo? Así que en el orden de la revolución podríamos estacionarnos muy bien y decir que nuestro gobierno actual en Colombia ha sido o trató de poner una dinámica de revolución para transformar todos estos aspectos. Como les digo, si ha salido bien o no ha salido mal, eso lo dejo a conjetura y resolución de cada uno de ustedes. Luego dice, la revolución social. Ojo, acuérdense, tenemos la revolución política, primera, ahora la revolución social, de acuerdo con el texto, que involucra la revolución cultural. La revolución social, en cambio, es una mutación del conjunto de las normas y hábitos del trato social cotidiano dentro de un espacio territorial determinado entre Estado y la sociedad civil y en el interior de esta, relacionado con las personas de la ciudad y del campo, las familias, las organizaciones laborales y empresariales, las entidades no gubernamentales, etcétera. Vuelvo y leo. La revolución social, en cambio, es una mutación del conjunto de normas y hábitos del trato social cotidiano. Listo. Pongamos otra vez mi ejemplo de la religión. Antes, si pensáramos antes en nuestra Colombia de hace unas décadas atrás, entonces podríamos decir que realmente Colombia constitucionalmente era católica, apostólica y romana. Vamos a ponerlo así. Y sabemos que había una gran influencia
y una gran injerencia de la iglesia en la sociedad colombiana. Pero Colombia se caracterizaba por ser un país católico. Pero si ustedes miran los últimos tiempos, tocaría revisar la Constitución de 1991, se dan cuenta ustedes que ya hay un cambio y entramos en una era de credo o de expresión de libre credo. Así que ya no puede usted pensar en Colombia como un estado o de un estado culturalmente bajo norma católica, sino que en este momento somos un país de orden liberal, un estado de derecho en la cual las personas tienen derecho a su culto. Y eso implica inclusive su propia religión. ¿Se dan cuenta que hay una revolución social? Pasamos de una Colombia católica muy de la iglesia los domingos desde hace 30, 40 años atrás, a una Colombia que ahora los domingos tiene cantidad de cultos cristianos, donde encuentra usted bautistas, testigos de Jehová, atalayas, y tiene usted los católicos en su misa de 7 de la mañana, tiene a los católicos en su misa de 6 de la tarde, tiene a los católicos aquí en mi barrio, en Castilla, en Bogotá, en su misa de mediodía, con el padre Chucho. Yo realmente no sé si el padre todavía está allí o ya no está aquí en el barrio Castilla. Entonces, si me hago entender, ahí les puedo ejemplificar un aspecto o algo que se puede mencionar sobre la revolución social, que inclusive, dice aquí, incluye lo cultural. Mutación de un conjunto de normas. Claro que nos mutamos porque seguimos siendo religiosos, pero ahora yo puedo ser agnóstico, o puedo ser cristiano, o puedo ser de la casa sobre la roca aquí, o puedo ser bautista, y usted puede ser también católico, pero usted es de los hijos de María, y están los otros católicos que son los hermanos de San José, y usted tiene su grupo y tiene su agremiación, pero mutó, socialmente mutó, cambió la religión en nuestro país. Porfa, ¿alguna pregunta, algún comentario al respecto? ¿Está entendido? ¿Más o menos vamos por el buen camino? Ok, continuemos. Luego, tenemos en el texto la revolución económica. Ojo, revolución política, revolución social, y ahora vamos con la revolución económica, nuestra tercera. La revolución económica, que incluye la ambiental, es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios, que igualmente puede darse, y en efecto se ha dado, de las dos formas que hemos venido mencionando: sosegadamente o mediante métodos violentos, como en efecto se ha visto en las naciones de las diferentes latitudes. Revolución económica es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se los voy a poner acá. ¿Por qué es importante o de qué manera podríamos pensar esta revolución económica y que también podría ser ambiental? Lo voy a poner, yo creo que antes de poner los ejemplos en clave positiva, los pongo en clave negativa. Pienso yo, esto sí es un comentario personal, revisando lo que es o pensando que es una revolución económica y social, de que en Colombia tenemos un problema muy serio, y es un problema muy serio que viene desde el campo, que viene desde el agro, y que de cierta manera no ha permitido que nuestro campo realmente fructifique y ofrezca las condiciones de tranquilidad y de buena vida para aquellos que trabajan y que están allí generando los alimentos para todos los que vivimos en esta ciudad. No voy a meter el aspecto de la violencia, del impacto de la violencia. Voy a hablar simplemente de lo económico y de lo ambiental. A veces pienso, alguna vez aquí en Colombia se llamó creo que era el IDEMA, y entonces el asunto era el siguiente: cuando usted trabaja y está en el campo y usted tiene su siembra, lo que usted haga
Aquí me imagino, el semestre pasado me acuerdo que yo tenía personas que me acompañaban, alumnos desde Santander, habían muchachos, señoritas también que estaban en Boyacá, también en Casanare, habían personas que me indicaban o que me comentaban que estaban en su municipio, que estaban en el campo, y entonces ahí es donde viene mi crítica o mi concepto de revolución. Usted cultiva, pero resulta que cuando usted cultiva y recoge su cosecha, llega un intermediario, llega otro que está en medio de usted, y entonces llega esta persona, le compra, le paga a usted al precio, esta señora, este intermediario monta en su carro, monta en su camión y se va a vender el producto. Lo voy a explicar de la manera más sucinta y más simple. Entonces se da uno cuenta que finalmente está ganando más dinero aquel que es el intermediario que le compra al campesino, al agricultor, al precio que quiere. Este señor llena su camión, hace el recorrido por la vereda, recoge la cosecha de todos los vecinos, de todos los que están allí, les paga lo que quiere, llena su camión y luego llega aquí a Bogotá, redistribuye y es finalmente y realmente quien se está ganando el dinero y quien está haciendo el dinero. Y lo único que tiene que tener es el dinero para pagarle al campesino y al agricultor. Lo único que necesita es el dinero para pagarle al campesino y al agricultor y para ponerle la gasolina al camión. Mientras que el campesino necesita comprar los insumos, necesita fumigar, necesita asegurarse de que su cultivo tenga agua, necesita a sol y a lluvia proteger su cultivo, tener la paciencia de semanas o de meses para que se dé esa cosecha, para que luego esta persona llegue y lo pague al precio que bien le parezca, lo traiga a la ciudad y sea quien gane la mayor porción del dinero. ¿Dónde viene la revolución? ¿Dónde viene mi problema? Lo que hacía el IDEMA antes es que, sí era el IDEMA, el gobierno, el Estado, le compraba al campesino su cosecha y la redistribuía a un precio con ganancia, pero a un precio suficiente para que además el campesino estuviera satisfecho y le pagaran lo justo, pero además el que iba a comprar no fuera víctima del sobrecosto. Porque, si ustedes lo ven así, en la cosecha, el campesino tiene que ganar y tiene que vivir. El distribuidor, el intermediario, se gana su dinero, transporta, recoge su porción de dinero y luego viene el tercero que es el que le vende a las personas común y corriente. Entonces imagínense que el consumidor natural en Colombia para poder comprar la papa, la yuca, la fruta, está pagando tres líneas de ganancia. La del campesino, la del intermediario y la del supermercado. Son tres. Y cada uno está ganando su porción. En el derecho de las cosas y en una buena revolución, a mí me gustaría que ganara el campesino, que recibiera el campesino, que el gobierno recibiera un poquitico, pero en lo que gana el gobierno volviera y redistribuyera para todos, fuera capaz de decirle al campesino, venga, yo le recibo a usted el producto a este precio, luego yo se lo voy a vender a los consumidores a este precio y con lo que yo gano, además estoy reinvirtiendo. Pero eso no pasa, porque finalmente está dentro del intermediario, el intermediario al año quiere cambiar su camión para meterle todavía mucho más mercado que trae del campo, de la zona de Colombia que sea, y entonces el camión cuesta 200 millones de pesos o más, y toda esa platica se queda en el bolsillo de esa persona o se queda en el bolsillo de ese supermercado, pero no se queda con el campesino. Y entonces yo digo, una revolución económica y ambiental verdadera demandaría en que el campesino tuviera unos precios de venta estandarizados, que el gobierno le comprara, que el gobierno le ganara un poquitico, pero que inmediatamente pasara a los consumidores y no que pasara de campesino intermediario, de intermediario a supermercado y de supermercado a mí, porque de cierta manera incrementa mucho el costo. Si no más por ese lado, ya tenemos un problema con el agro colombiano y con el campesino y de la forma en cómo se presentan las cosas, ni siquiera además sumémosle el problema de la violencia.
que no es en todo Colombia, pero sí en algunas partes. Entonces, miren ustedes, ahí está mi concepto de cómo debería pensarse una revolución, digamos, a nivel económico, hablando desde el campo o pensando en el campo. Yo sé que los intermediarios necesitarían ganar plata, y es una parte del liberalismo, de ese nuevo liberalismo y de esa forma en que nosotros hemos establecido las normas de comercio y de negocios. Pero si nos damos cuenta, de cierta manera no es funcional porque Colombia, teniendo la capacidad que tiene de campo, pues finalmente, y que nos alimenta de todas maneras a todos y que uno se da cuenta que aquí de verdad es florido y es bello, de todas maneras siempre podría ser mejor. Pero mientras que tengamos el intermediario, mientras que el gobierno no meta la mano en la estandarización de los precios de los productos campesinos, de las cosechas campesinas, y que permita que esos intermediarios se llenen de dinero, pues entonces, de cierta manera, nunca vamos a dejar de salir de esas inquietudes y de esas reformas que inclusive se demandan profundamente en el campo. Ahí les pongo un ejemplo de lo que debería ser para mí o pensarse una revolución en el orden, por ejemplo, social y ambiental, hablando del campo. Listo, dice, ha habido incluso revoluciones retrógradas, rebeliones que en lugar de cambiar para bien, la sociedad lo han hecho para mal. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba las revoluciones en clave negativa? Revoluciones positivas, revoluciones negativas o enclaves negativas, que han traído retroceso y menoscabado de principios y valores a la humanidad. Son insurrecciones que incluso han comenzado sobre bases firmes y serias de pretensiones loables y dignas, que al poco tiempo han tomado rumbos censurables e indignos por los medios que terminaron utilizando y los métodos perversos que emplearon. Venga, les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta ser en ese sentido muy ejemplarizante. Muchachos, qué pena con ustedes, pero tenía tiempo que no dictaba clase. En online ustedes saben que uno pues prácticamente no cuenta mucho con la participación de ustedes. En ese sentido, digamos, el aula de clase es mucho más amable con el profesor y no se puede uno detener, siempre tiene uno que estar hablando. Así que tenía ya desde el año pasado que no dictaba una clase hacia online y realmente necesito mojar la palabra, tengo mucha sed. Para los que estén enterados de noticias, y si no, gracias Karen, si no, se los voy a poner. Estas revoluciones en clave negativa o insurrecciones. Les voy a poner un ejemplo actual o un ejemplo del momento. Hace como 2 semanas, creo, hubo un rifirrafe o un encuentro discursivo entre el presidente Petro y el presidente Bukele del Salvador, ¿sí? Y entonces hubo una crítica del uno, hubo una respuesta del otro. Lo que mencionó el presidente Petro y lo que puso en cuestión o criticó era el sistema carcelario y lo que está pasando ahorita en El Salvador con estos muchachos, estos jóvenes o estos, sobre todo en su mayoría hombres, que pertenecen a las maras, es decir, a las pandillas o a las maras. Si ustedes han visto en televisión, se han dado cuenta que el sistema carcelario para estos muchachos de las maras ha resultado supremamente represivo, muy represivo. O sea, de comparación de campo de concentración, muy represivo. Y entonces el presidente Petro dice, hey, no hay respeto por los derechos humanos, hey, esto va en contra realmente de la dignidad de las personas, hey, son tratados como animales, y entonces usted dice en ese sentido, uff, eso de cierta manera para El Salvador es una revolución en clave negativa, pero viene la otra postura, lo que hay que analizar. Y si usted tenía ese problema tan serio con estas maras, que además se extendieron por todos los otros países de Centroamérica, Guatemala, México, Nicaragua no tanto está restringida, llegaron hasta los Estados Unidos las maras,
violencia, sicariato, narcotráfico, extorsión, asesinato selectivo, etcétera. Y entonces la revolución en negativo fue que Bukele tomó la fuerza militar, la fuerza policial, y tomó a estos muchachos y los comenzó a encarcelar de una manera de verdad bastante fuerte y bastante dominativa. Y entonces uno dice, claro, para El Salvador es una revolución en clave negativa, pero al mismo tiempo en clave positiva, y les voy a decir así. Y si no hubiera sido de esa manera, y si no entra este gobierno un poco radical y también demasiado fuerte a contrarrestar ese ejercicio de violencia de las maras y de esas pandillas allí, ¿cómo más se hubieran quitado el problema? ¿De qué otra manera hubieran convencido a esa juventud en los barrios que no se involucrara en las pandillas ni en las maras? Sobre todo cuando las pandillas los están presionando y desde el mismo barrio les están diciendo, si tú no participas de la pandilla, te vamos a generar problemas, te vamos a golpear a tu familia, vamos a golpear a tu hermano, y te presionan y te obligan, o prácticamente te llaman a la fila de la pandilla y de la mara de esa manera. Gracias, Karen. Entonces, podrías tú decir, o podríamos nosotros decir, que en clave negativa, estos muchachos reciben un trato de verdad bastante fuerte, un trato de verdad que tiene sus rastros de inhumano, pero también dentro de la otra clave, de qué otra manera se hubiera quitado a El Salvador este problema. ¿Cómo hubiera convencido a esos muchachos y a estos adultos, a estos hombres y también a estas mujeres que participan y que tuvieron que participar de estas sociedades, de estas pandillas, de estas maras? ¿Cómo se hubieran quitado este problema social de encima? Entonces, a veces en ese sentido es mejor ser muy observador y no ser muy tranquilo. El presidente Petro tenía o tiene algo de razón en criticar, digamos, ese sistema de el presidente Bukele en El Salvador. Pero yo también mejor, en una utopía y en un milagro de la vida, si fuera presidente de la República, finalmente no me involucro y no hago una crítica, porque también me preguntaría, ¿y si no es de esta manera, de cuál otra? ¿Cómo me hubiera quitado ese problema? Con educación desde los barrios, lo hemos tratado de hacer. ¿Cómo le dices a un niño de 15 años que no se tatúe la cara? ¿Cómo le dices a una niña de 15 años, no te tatúes la cara ni te pongas un número en la cara? No te pongas el 13 en la cara, no te tatúes la cabeza, no te rasures y te tatúes la cabeza y te tatúes la cara. ¿Por qué si te vas a tatuar, no te tatúas algo espiritualmente que te llene, pero no tatúes tu cuerpo con mensajes de violencia y de pandilla? Muy difícil. Entonces, ahí les dejo otro o mi comentario respecto a una revolución social, por ejemplo, hablando de Bukele, y una revolución económica, hablando de nosotros y de Colombia. Yo quisiera un presidente que pusiera otra vez a movilizar una institución como el, el IDEMA, y que nuestros campesinos tuvieran la oportunidad de vender sus cosechas a un precio estandarizado, y que además el gobierno, después de eso, le diera al consumidor la posibilidad de comprar a un precio mejor sin el intermediario. Yo sé que el intermediario y todos tenemos derecho a comer y todos tenemos derecho a vivir, pero acuérdense en que en un estado y una sociedad se debe pensar es en el bien común y en el bien de todos, o deberíamos pensar en una revolución en el bien común y en el bien de todos y no en el bien particular. Y si se trata del bien particular, pues respetémoslo, porque hace parte, digamos, de la revolución liberal, para seguir con el caso de la revolución, pero el gobierno o el Estado mejor, el Estado debería garantizar que, por ejemplo, los alimentos y los servicios públicos y la salud y la educación deberían estar bajo su control. Pero a veces nos damos cuenta que la salud ya no está bajo control, tenemos problemas de corrupción, un sistema de salud donde miles de millones de pesos se han perdido en corrupción, en malos gastos. No tenemos control de nuestros servicios públicos, porque si ustedes se dan cuenta, Enel no es colombiana, es la luz o es el administrador de la luz aquí en Bogotá.
Y si usted se da cuenta, Banti, que es nuestro administrador de gas natural en Bogotá, tampoco es una empresa nacional, es una empresa extranjera, y así sucesivamente con otras empresas. El Estado colombiano, cualquier Estado, debería primero garantizarse los servicios públicos, la salud, la alimentación y la educación, y no dejar en manos de esos elementos tan claves de la sociedad, no dejarlos en manos de privados, porque los privados siempre tienen ese interés de ganar dinero y de que su inversión multiplique esa inversión 2 y 3 veces, ¿a expensas de qué? Del consumo y de los ciudadanos de a pie que somos nosotros. Dice el texto, dice el texto, la humanidad ha tenido infinidad de revoluciones, motines, rebeliones, revueltas, levantamientos, sublevaciones, sediciones, azonadas, insurrecciones, que son cientos de variedades y objetivos dispares que han logrado cambiar para bien o para mal a la sociedad. Otras no han podido conquistar los objetivos propuestos inicialmente y sus anhelos se han visto frustrados por la improvisación, los errores tácticos y el empleo de métodos ilícitos en sus procedimientos. Entonces, claro que la humanidad ha tenido infinidad de revoluciones. ¿Por qué? Porque siempre la humanidad camina en dimensión de cambio y de transformación. Lo que hace 20 años nos parecía lo último en la actualidad, resulta que en este momento ya no lo es y es obsoleto. Si hace 20 años y 30 años considerábamos que la televisión por cable y tener uno, como la llamábamos antiguamente, nuestra parabólica, luego nuestra televisión por cable, y tener televisión por cable era, mejor dicho, nuestra distracción del fin de semana para ver películas. Luego llegó la internet y resulta que la televisión tradicional, debido a la internet, se fue desplazando. Y resultó que ahora podemos ser más consumidores de internet, de la internet, que de la televisión clásica. Pero además de eso de la internet, vinieron las plataformas. Y entonces, junto de la mano con la internet, apareció ahora la plataforma de Disney, tienes HBO, tienes Amazon Prime, tienes Netflix, y entonces todavía más seguiste desplazando la televisión tradicional. Ángela, mira, nos están escuchando de Conidú y entonces ellos, eh, ellos son los que determinan cómo se toma la asistencia. Si, no sé si aquí, déjame ver si en el chat hay un formulario. No había visto el chat. Bueno, los saludo. Aquí está Sonia. Hola, Sonia. Luego Iris me pregunta qué módulo de sociales. El módulo de sociales de primer semestre 4, módulo de sociales CLEI 4. Karen también ya la había saludado. Ángela me pregunta por la asistencia. Ángela, no, mira, por favor, si ustedes tienen alguna inquietud, tómense en un pantallazo. Están en su teléfono, tómense en un pantallazo, tranquilos, y hablen con la profesora Jenny y lo resolvemos así, porque yo realmente no tengo un formulario ni tengo cómo ayudarles en esa situación. ¿Listo? Tómense en un pantallazo, consulten con la profesora Jenny y tranquilos. Bueno, se me fue el hilo de lo que les estaba diciendo. Volvamos al texto. Bueno, les decía, la humanidad ha tenido una infinidad de revoluciones, motines, insurrecciones. Hola Luis Felipe, ¿sabes? Háblate con la profesora Jenny porque yo sí te puedo decir ahora de fondo que, por ejemplo, yo tengo módulos, los módulos que a mí me enviaron para ustedes. Mire, tengo sociales, periodo 1, sociales, periodo 3, sociales, periodo 2, sociales, periodo 4. Es decir, yo sí tengo 4 módulos
Chicos, permítanme un segundo, conecto mi portátil que se me está acabando la batería. Chicos, ¿dónde están? Hola, se me perdí. ¿Me escucha alguno, por favor? ¿Alguno me puede contestar que no perdí el link? Sí, claro, profe, yo lo escucho. ¿Me estás viendo en cámara? Sí, profesor, te estoy mirando en cámaras. Listo, listo, ya me encontré. Gracias, Lina, te agradezco. Ah, Delia, te agradezco. Diga, Gracias. diga. Listo. Buenas noches. Entonces, hola, Jorgen. Porfa, Jorgen, Karen, por favor, escriban al grupo a la profesora Jenny y coméntenle qué módulos tienen. O pídanle a ella que si están todos dentro de un grupo, estoy viendo 18, ahorita vi 27, déjenme ver, personas que se unieron Profe, 27. disculpe, lo que pasa es que se están abandonando la videollamada porque ahorita están dando las clases del técnico, entonces por eso es. Ah, bueno, oye, César, ¿eres tú, César? Sí, señor. ¿Con quién? Ah, bueno, gracias, César. Es que sabes que yo tengo en mi horario hasta las 7:30, pero entonces alguno de ustedes tiene clase de 7 a 8 o ya debería estar en otra clase. Sí, señor, es correcto. Listo. Oigan, a todos, los voy a dejar porque no sé si todos tienen que asistir a la clase del técnico. Se supone que yo voy hasta las 7:30. Estoy un poco inquieto con ello, pero tranquilos. Me imagino que muchos de ustedes o la mayoría tendrán que entrar al técnico, ¿cierto? O hagamos una cosa, hagámoslo rápidamente. Los que tengan que asistir al técnico y tengan un link para el técnico, por favor, abandonen la clase tranquilamente y vayan a su otra clase. Ya espero 2 minutos, los que se queden, yo ya voy a tomar en consideración que no tienen que asistir al técnico o no tienen esa clase y entonces yo cumplo hasta las 7:25, que al final nos quedan solo 15 minutos. Así que los que necesiten retirarse para su clase del técnico, por favor, háganlo y procedan ahora. Y yo solo me quedo con los que se puedan quedar, valga la redundancia. Por favor, retírese en un minutico para que se retiren y yo entender con quiénes me quedo hasta las 7:20, 7:25. Bueno, gracias. Creo que, María Ángela, voy en la página, es el módulo 1, María Ángela, es el módulo 1 que se llama Módulo Aprendizaje, Educación para Adultos, Iniciación, Las Revoluciones, Unidad 1, Etapa Ciclo 4, Las Revoluciones, y escasamente hemos andado hasta la página 3, María Ángela. ¿Listo? A todos, chicos y chicas, lo siguiente. Comprenderán ustedes que entrando a las 6:05, con gusto, María Ángela. Sonia, creo que, sí, Sonia, mira, yo creo que va a ser necesario que te hables con la profesora Jenny y que traten de establecerse todos en el grupo para que puedan tener el mismo módulo, para que puedan disponer del material, para que inclusive cuando tengan la clase lo puedan haber leído antes. Miren, tratándose de que ya no nos quedan sino estos 10 minutos, les decía, es muy difícil. Estábamos hablando de las revoluciones. Hacerles yo una síntesis de la Revolución Francesa en 1 hora 20 minutos es prácticamente imposible.
Puedo nombrarles algunos detalles y puedo decirles en 1789 y puedo decirles que el rey y la reina pasaron por la guillotina y que la transformación y el propósito de eliminar esa monarquía ostentosa, y podríamos ir con todo lo posible dentro de 1 hora y 20 para la Revolución Francesa. Miren que prácticamente ya estamos terminando el tiempo y no pasamos de nuestras 3 primeras páginas. Pero lo que yo quiero que pongan en consideración es que sí, hace parte del tema de nuestra área de sociales aprender o entender un concepto. Stephanie, como les comentaba ahora, yo no tengo formulario, no tengo para decir, ay, espérenme un segundo que algo me pasó acá. Mírame, Stephanie, que tengo un problema, algo me pasó aquí, la cámara me está generando un problema. Bueno, dejémosla así. Se me amplió la cámara y perdí aquí, no sé qué pasó. Stephanie, te decía, no tengo potestad de asistencia. Lo que les puedo recomendar es tómense en un pantallazo. Tómense en un pantallazo con el teléfono, tómense en un screenshot, que en dado caso, si les preguntan, ustedes puedan certificar de que estuvieron aquí en la clase. Tomen un pantallazo de todos. Ay, caramba, no sé qué me pasó. Chicos, tengo un problema aquí. Qué lío. Permítame un segundo. No sé qué pasó. Entonces, como les decía, tómense en un pantallazo, tómenle en un pantallazo al chat donde se vea su nombre y mantengan eso como su asistencia. Ahora les decía, ¿qué puse en consideración pensando también en mi clase de humanismo? Chicos, es importante la historia, conocer de la Revolución Francesa, pero si ustedes me pararon bolas, hagan su revolución personal. Lean sus temas, lean sus módulos, desen la oportunidad este año de terminar su bachillerato, pero además atentamente con el gusto de aprender, con el gusto de ser revolucionarios y con el gusto de ser diferentes. Hagan su revolución política, hagan su revolución económica, hagan su revolución social y sean unos revolucionarios. Transfórmense. No hagan esto simplemente por un, 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 un requisito ni académico o por un requisito para la vida. No, no piensen en eso. Sean revolucionarios. Transfórmense. Entiendan que el concepto de hoy, si era la Revolución Francesa, más bien fue el concepto de la transformación. El concepto de ser capaz, como decía el texto, de ver hacia atrás, de pararse en el hoy y pensar y revisarse y transformarse para el futuro. Ese es el deber de un buen revolucionario, esa transformación. Y ese, sí, uno dime. Profe, buenas tardes, buenas noches, perdón. Una preguntita, ¿cómo es que se llama el módulo que estamos estudiando? Qué pena. Claro que te puedo decir el nombre con mucho gusto. Se llama, para mí, y que me lo envió la profesora Jenny, se llama Módulo de Sí. Aprendizaje Competencias Básicas de Sociales. CLEI 4. CLEI 4 significa para ciclo 4, es decir, ustedes. Yo tengo el número 1 acá. Módulo de Aprendizaje Competencias Básicas Sociales, CLEI 4, módulo periodo 1. ¿Me puede repetir de nuevo? Tranquilo, tranquilo. ¿Ahí me escuchas? No lo entendí. ¿Pero ahí me escuchas? ¿Me entiendes No le allí? entendí el nombre de lo que dijo porque se le escuchó muy entrecortado. Mira, se llama Módulo de Aprendizaje Competencias Básicas No sé qué hará, pero en serio Sociales, no se le periodo 1. entiende. Se le escucha muy entrecortado y se queda parada la cámara. Bueno, hazme un favor, ¿alguien más? Lina
Odelia, ¿pueden Ahora no, hablarme y pueden confirmarme si me están escuchando bien? no se entiende muy bien. Sí, profe, ¿se escucha Ahí bien? en ese momentico sí. Lo escucho perfecto, profe. Yo lo escucho bien. Sí, profe, yo lo escucho bien. De pronto será la O sea, internet. Dayana, no. En este momento sí, Sí, profe, ¿se escucha bien? Sí, listo. sí, señor. Delia también. Creo que el problema más que todo lo tienes tú, uno, porque según Dayana y Delia y Lina me escuchan bien. Debe ser que no tiene buena conexión a internet. Sí, puede ser. Uno, voy a escribir aquí. Mira, módulo, ahí está en el chat. Ahí estoy escribiendo en el chat. Módulo, perdón. Módulo de aprendizaje. Así se llama el módulo y así se lo deben pedir a la profesora Jenny. ¿Listo? Yo sé que tienen inquietudes con el módulo, pídalo de esa manera. Módulo Aprendizajes Sociales, periodo 1. Así los tengo yo, ¿vale? Bueno, para cerrar, les decía, por favor, sean revolucionarios de ustedes mismos. Sean revolucionarios políticamente, en la forma en que establecen las relaciones con sus amigos, con su familia, con su grupo de trabajo. Sí, Zoraida, te escucho, háblame. Claro que te Buenas escucho, tardes, ¿me querida, escucha? ¿cómo estás? Bien, Cuéntame. profe, muchas gracias. Profe, es que yo les quería comentar, el módulo está en el grupo. A nosotros nos enviaron 4 módulos de sociales, está el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí dice Perfecto, módulo 1, sí, tenemos 4 módulos de sociales. Y ahí listo. el que usted nos está leyendo ahorita es el módulo 1. Sí, Sí, a señora, nosotros solo es nos el aparece módulo como el 1. Sí, módulo señor. 1. Sí, Bueno, ahí por ahí favor, aparece, ya lo revisé. Ya lo revisé. listo, por favor, revisen su grupo nuevamente donde estén todos, descarguen sus módulos en la memoria del teléfono donde los puedan leer, sean revolucionarios. Miren que no hablamos hoy de la Revolución Francesa, hablamos sobre la revolución. ¿Qué es la revolución? ¿Mm? Hablamos sobre Colombia, el tiempo es muy corto para poder establecer un tema así y yo por eso también soy muy práctico y digo, tomen esos módulos, léanlos, tómese en media hora, mañana, más tarde, dele una leída. Recuerden lo que hablamos o lo que yo expuse aquí, mis ideas, lean el módulo, tomen revolución, culturícese, no piensen que yo les voy a enseñar y les voy a resolver un concepto y se los voy a enseñar de una forma tan fina que ustedes van a ser profesionales en el concepto. No, ustedes saben perfectamente que estamos en distancia, que tenemos poco tiempo, que estamos aquí en zonas de Colombia diferentes, que tenemos edades diferentes, que tenemos niveles académicos diferentes. Pero lo que no podemos ser diferentes es en ser revolucionarios de nosotros mismos. Tomen ese módulo, búsquelo en el grupo, léalo, lea las páginas sobre la revolución, piense en lo que yo compartí sobre el presidente Petro, sobre el campesino colombiano, sobre el presidente Bukele y los muchachos de las maras y los pandilleros encarcelados. Piense sobre la revolución en ustedes mismos y reflexionen esos temas, además de tomar su módulo y leerlo. Y sean prácticos. Lean el módulo y la próxima vez lleguen con sus preguntas, cuestionen, pregunten por qué esto así, por qué no de esta manera, por qué no lo profundizamos o lo revisamos de esta forma. ¿Listo? En este sentido, mi propósito, sobre todo como profesor de humanismo, yo soy filósofo de profesión, es darles a ustedes, digamos,
una intuición y una idea. El tema de la revolución me parece fenomenal. Hay mucho que estudiar allí. Revolución industrial, revolución francesa, revolución en China, revolución sexual de los 70 en el mundo. Hay muchísimas revoluciones y perspectivas sobre esas revoluciones sobre las que se puede charlar y se puede aprender. Pero la revolución más importante es la que hago para mí mismo. ¿De qué manera me voy a transformar? Voy a ser diferente y voy a ser un revolucionario político en mis relaciones, con mi familia, con mis amigos. Voy a ser un revolucionario social, la manera en que me integro a mi sociedad. Voy a ser un revolucionario económico dentro de mi economía, dentro de mi trabajo, dentro de mi aporte a la familia. Voy a ser un revolucionario cultural porque me voy a encargar de educarme y de aprender. No me voy a quedar en el estado pasivo que estoy en este momento. Voy a revolucionarme y voy a caminar como el motor. El motor se revoluciona y se despliega la velocidad y se despliega la potencia. Le ponemos revoluciones al motor del carro, se repliega, se despliega la energía, la potencia. Desplieguen su energía, desplieguen su potencia, sean revolucionarios, tomen el módulo, léalo, aprendan de la Revolución Francesa y si tenemos la oportunidad, esperaré sus preguntas yo como su tutor del día o otro profesor, otro tutor que llegue a ustedes. Les doy las gracias a todos. Por favor, participen, hágale preguntas a sus profesores, indistintamente de la clase que sea. Participen, no teman, lean sus módulos y pues les dejo esa pequeña inquietud para el futuro. La revolución, el motor, la potencia, el despliegue. Muchas gracias a todos. Pasen un resto de feliz noche. Ha sido un gusto acompañarlos esta hora larguita. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Profe, muchas gracias por su clase. Muy Gracias amable. por su clase, profe. Gracias. Chao, chao a todos. Gracias por Pásenla bien. Adiós. Profe, muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias, Lina. Chao. Profe, solamente eso deja de tarea, no deja tarea de algo más. Miren, háganme un favor, los que me estén escuchando, revisen el módulo y el módulo tiene unas actividades terminando el Señor. capítulo de revolución. Lean el capítulo de revolución y traten de contestar esas preguntas que están en el módulo. E1, mira, Sí, las señor. tareas están en el módulo. Mi propósito es simplemente ampliar el tema, darle un poco de contexto al tema, pero finalmente es ustedes y el interés de ustedes el que les va a decir, voy a leer el módulo, voy a entender qué dice el módulo, el profesor dijo estas cosas, el módulo dice estas cosas, contestar las preguntas que están allí. Ok, sí, señor. Gracias. Listo. Gracias a ti. Gracias por participar. Bueno, gracias. Feliz noche. Gracias. Chao. Que estén bien.